¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto de saludarlos. Soy Rolando Reategui Lozano. Ya estás en el mejor programa político de análisis y además este programa se hace propuestas a los problemas que pasa en el país y en el mundo. Pero para lo más importante para nosotros es tu participación. ¿Cómo puede participar usted? Muy fácil. Ingresa al Face y pone Rolando Reategui Lozano, inmediatamente saldrá indudablemente el programa. Y usted podrá escribir en el Face de lo que nosotros estamos opinando, lo que estamos dando un punto de vista, a favor o en contra. Lo importante es tu participación. Este partido este es uno de los partidos que ha impulsado la vacancia de Vizcarra, que acaban de obstruir la reforma electoral, que es uno de los partidos que se llama la UPP. La UPP acaba de presentar un proyecto de ley para que el Perú se retire del Pacto de San José. Ojo, presentó un proyecto de ley para que el Perú se retire del Pacto de San José. Un tema bastante debatible. Y hay que analizarlo. Yo les invito el día de mañana para hablar sobre este tema con profundidad. ¿Les parece? ¿Es conveniente que nosotros como Perú sigamos en el Pacto de San José o nos salgamos o hacemos el trámite para retirarnos del Pacto de San José? ¿Qué lo dice? Según esta ley presentada por Unión por el Perú, dice que la ley declara de interés nacional y de necesidad pública que el Estado peruano se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José. Miren, este es un tema bastante controversial para algunos. O sea, el tema de los derechos humanos se pone en cuestión. ¿Se pone en cuestión el tema de los derechos humanos? Yo empecé preguntando eso a los de la UPP. ¿Qué dice el congresista Rubén Ramos Zapana? Se llama. Señala, dice que pertenecer al Pacto de San José es pertenecer a este símbolo que ha sido beneficioso para unos pocos peruanos y perjudicial para el país en general. Miren cómo habla. ¿Sí? Dice, al imponernos prohibiciones respecto a las decisiones que deberían ser tomadas de forma democrática por los ciudadanos del Perú, como por ejemplo el disponer la pena de muerte para los gobernantes y funcionarios y empresarios corruptos. Ojo, o sea, plantea la pena de muerte para gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos, así como para los violadores de niños y delincuentes avesados que hacen mucho daño a la sociedad y que no pueden regenerarse o resocializarse. Nos impiden ser un país que puede tomar decisiones de forma autónoma y democrática sobre asuntos internos, remarcó. ¿Qué más nos dice? Vamos a leer la noticia en forma conjunta, después para dar algunas opiniones. En este sentido, los de la UPP dicen que la principal barrera para implementar la pena de muerte en el Perú
es precisamente la pertenencia al Pacto de San José. Al respecto, cuestionó que nuestro país haya ratificado la Convención Americana en 1978 durante el gobierno militar sin ninguna consulta al pueblo. Ojo. Pero por ello la UPP dice, consideró necesario que desde el Congreso se haga llegar el sentir del pueblo al presidente Martín Vizcarra sobre la necesidad de denunciar el Pacto de San José y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser lesivo para nuestro país y entrar en permanente conflicto con nuestra normativa, dice. Cabe recordar que la instauración de la pena de muerte para los sentenciados por corrupción y la convocatoria de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución forman parte del programa de la UPP. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe retirar del Pacto de San José para que se implemente la pena de muerte para los corruptos, por ejemplo? ¿De todos los niveles? ¿Ah? Ojo, pestaña y ceja. Vamos a leer lo que nos dice Pablo Valencia Molina desde Sucre, en Ayacucho. Como dice Anguita, ya, bueno, falleció, de España. La clase política está podrida de abajo hacia arriba. Necesitamos nuevos hombres modélicos para requerirnos urgente regeneración moral. Son los aspectos importantes que hemos levantado la bandera acá también. La regeneración moral en el país, con urgencia, porque la corrupción está generalizada, ¿sí? Esta es una de las situaciones que ha llevado también este modelo que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, aquí se pone entonces el debate el tema de la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Por ejemplo, que se tiene que retirar del Pacto de San José. Gobernantes, ojo, vamos a suponer que se apruebe. Vamos a suponer que se apruebe. Si se aprueba esta semana o la otra, inmediatamente empieza a regir este cambio. En el supuesto. Claro que es muy difícil para retirarse del Pacto de San José, ¿eh? No es tan sencillo. No que yo mañana me retiro, no es así. Hay todo un trámite. Pero vamos a ponernos imaginariamente que ya nos hemos retirado del Pacto de San José de aquí a diciembre. Vamos a suponer, es imposible, pero vamos a suponer. Y si Vizcarra resulta ser culpable después que deja su cargo, al paredón, ¿no es cierto? ¿Sí? Urresti, ten presente que está enjuiciado por delitos de lesa humanidad. También al paredón, ¿no es cierto? También al paredón, según esto. Por decir solamente, el dueño de este partido que se llama Podemos, también paredón. Entonces, ¿usted cree que van a permitir que apruebe esto? Ojo. Entonces, porque aquí es el debate ya es la cuestión de los derechos humanos, el derecho a la vida, porque en sí los derechos humanos se resume en una sola palabra: la dignidad. Es luchar por la dignidad. Se resume
todo el tema de los derechos humanos. El primer aspecto es la dignidad. Entonces, este tema de la pena de muerte es un debate. ¿Qué más nos dice acá? Deberían de ir al paredón, dice, los gobernantes, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros, congresistas, al paredón. Porque dice también los funcionarios, o sea, los, los gerentes, etcétera, funcionarios en general. También al paredón. Yo pregunto, ¿usted cree que así va a bajar los índices de corrupción en el país? ¿Creen que esa es la mejor estrategia para combatir la corrupción, por ejemplo, la delincuencia? Y dice acá, dice, empresarios corruptos. Empresarios corruptos. Mire. ¿Qué más nos dice? Así como violadores y delincuentes avesados. Y delincuentes avesados. ¿Qué opina usted? ¿Y el derecho a la vida? ¿Y los derechos humanos en general? Entonces, una de las primeras líneas de toda constitución política dice, la constitución es para defender el derecho a la vida, dice. Entonces tendría que quitar ahí, pues, ¿no es cierto? Tendríamos que quitar ahí ese primer artículo número 1, dice, el derecho a la vida. Entonces, este es un debate. Es controversial, nos dice Pablo Valencia Molina. Bastante, por eso hay que debatir con fundamento. ¿Es bueno salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o no? Entonces tú, cuando te sientas violado en tus derechos, por ejemplo aquí en el país, si tiene controlado, por ejemplo, una dictadura, si tiene controlado el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y tú sabes que no has cometido un delito, ¿a qué organismo vas a acudir pidiendo justicia? Cuando como Estado sientes que te ha abandonado, que han hecho injusticia contigo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir, que acudir nosotros para exigir justicia? ¿A dónde? Si cuando nos retiramos de los organismos internacionales, te quedas desamparado. Ya no puede. Y nuevamente hay algunos países que no están en el Pacto de San José. Aunque sí, hay algunos países que no están. Pero si nosotros estamos bajo el imperio de la ley, estamos en un estado de derecho. Estamos en un estado de derecho. Entonces, he ahí el gran debate que se abre, un abanico de debate.